Por la buena. Ya estamos preparándonos para arrancar segundo módulo de hombría al máximo. Si llevaste módulo 1, vamos por el módulo 2 ya. A ver, gracias a Dios, del 11 el siguiente lunes, que es después de las fiestas patrias, el 18. Lunes 18 estamos arrancando, esta semana estamos arrancando, ¿sale? Vamos a tratar de mantener los grupos. Entonces, seguramente ya tal vez alguno de los facilitadores de los grupos, de los coordinadores del grupo, ya los contactó por WhatsApp para comentarles. Vamos a tratar de mantener el grupo. Si por alguna razón de horario, de lo que sea, o ya te cayó gordo el maestro y te quieres cambiar de equipo, no hay ningún problema. Si los cupos y los horarios lo permiten, podemos hacer el cambio, ¿sale? Pero la idea es aprovechar que pues ya nos empezamos a conocer nuestras cositas, ¿verdad? Entonces, pues sigamos con ese clic que ya hicimos. Entonces, el lunes 18, bueno, la semana, los que tenían clase los lunes, sería su primera clase el lunes 18, el miércoles de esa semana o el sábado de esa semana, como estén los horarios repartidos. Y, no pasé la imagen, perdón, pero la mejor, ya tenemos el material, ¿sí? Es igual un libro y un manual que tenemos que conseguir individualmente. La dinámica es la misma, leemos, es una lección por semana. En el manual nos indica qué capítulo o capítulos del libro van a corresponder a la lección de esa semana. Hay que leer y contestar, ¿verdad? ¿Se acuerdan que habíamos quedado que hay que llegar a la clase ya con el manual contestado para que sea más dinámica la cosa? ¿Sale? El costo del material, de verdad, súper económico. Mantenemos los mismos costos, el libro 120 pesos y el manual 90, 210 por el juego. Yo lo busqué en Amazon y los dos ejemplares salen arriba de 400 pesos. Entonces, de verdad es una súper promoción que tenemos y la idea es así para que nadie se quede sin tener el material y que no nos limitemos para poder tomar el curso, ¿sale? Ahora, otra cuestión, estamos arrancando módulo 2 para los que ya tomaron y terminaron satisfactoriamente módulo 1, pero también vamos a arrancar otra vez módulo 1. Entonces, si tú no has tomado, no has iniciado el programa de hombría al máximo, mi amado, ahora es cuando. Si por alguna razón iniciaste módulo 1 en la generación pasada y no lo pudiste terminar, mira qué bonito. Ahí está. El libro es Comunicación, Sexo y Dinero. Uy, se oye interesante, ¿no? Entonces, si no concluiste el módulo 1 o si no empezaste, si no te inscribiste a módulo 1, estás a tiempo. Vamos a abrir también grupo para módulo 1 para que podamos seguir. También vamos a tener el material a la venta. ¿Se acuerdan? El primer módulo, precisamente el libro y el manual se llaman Hombría al Máximo. Entonces tienen el mismo costo, 210 pesos por el juego completo y ya estaremos publicando los horarios, trataremos de acomodar. Creo que por lo que la experiencia pasada, los horarios que más se nos acoplan son los lunes, un poquito antes de la reunión de varones. Tenemos otras a media semana, miércoles y viernes, pero esos son vía Zoom. Y las otras presenciales son el día sábado. Creo que son los dos horarios que más se nos han acomodado. Entonces, probablemente módulo 1 pueda quedar o lunes o sábados, o si se arma un grupo que pueda reunirse en otro horario, también sin ningún problema lo podemos armar. ¿Sale? Entonces, ¿qué te pido? Si tú ya tomaste módulo 1 y estás para arrancar módulo 2, por favor, confírmale a tu coordinador de equipo por WhatsApp, dile, apúntame, si ya quieres el material, ya ahorita lo vamos a ir a recoger, pero ya está aquí. Y anima a alguien. ¿Ha sido de bendición? ¿Para quién ha sido de bendición? ¿Para quién fue de bendición módulo 1? La verdad es que fue tremendo, nos habló, ¿no? Y comentábamos el sábado. Y cuando veníamos a la clase con el pastor, siempre llegábamos, esta sí estuvo buena. Y a los 8 días, no, pastor, esta estuvo bien buena. Y a la siguiente, cada semana era lo mismo. La clase estaba muy buena, nos confrontó, nos habló de muchas cosas. Y creo que es parte de lo que Dios está haciendo en nosotros. Lo repetiremos hasta el cansancio. Hay una enorme crisis en nuestra sociedad. La hombría está siendo atacada como nunca. Antes decían,
pues nada más eran las mujeres las que menospreciaban la hombría, ¿no? Y ahí tenías a Paquita de la del barrio echando y rajando, y antes de Paquita fue Lupita D'Alessio, pero eran ellas en contra de los hombres. Ahora los mismos hombres están renegando de la masculinidad, ¿verdad? Y ya los mismos hombres hablan de masculinidad diversa, ¿no? En mi pueblo le dicen de otra manera, pero bueno. Hay un ataque y necesita ser restaurado el concepto de hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, anima a otro varón, compártele tu testimonio, compártele tu experiencia. Sí, es un esfuerzo, yo reconozco y de verdad aprecio a todos los que terminaron. Hubo gente que terminó sin una sola falta, con su manual completito, de verdad mis respetos, porque sé que fueron 13 semanas, ¿verdad? De constancia, de leer, de estudiar, de contestar. Algunos ya dejamos hace mucho tiempo hace mucho esos tiempos de escuela, ¿verdad? De hacer tareas y todas esas cosas, pero la verdad es que Dios ha sido fiel. Y yo siempre he dicho que cuando tú pones un poco de esfuerzo, Dios te va a bendecir. Porque Dios lo que prospera es el esfuerzo de cada uno de nosotros. Nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, nuestra diligencia, eso es lo que Dios va a prosperar. Entonces, ya va a estar ahí material para módulo 2, tenemos material para módulo 1, si tú te quieres inscribir y quieres adquirirlo de una vez. Si necesitas más informes, acércate conmigo, por favor, pero ayúdenos, por favor. De verdad necesitamos. Me quedó muy marcada una frase, no me acuerdo en qué lección era, pero decía, las familias y las iglesias son tan fuertes como lo son sus hombres. Queremos que nuestra familia sea fuerte, sea sólida, queremos que nuestra iglesia se fortalezca. Nosotros como hombres tenemos que ser fuertes y fortalecernos y empeñarnos y esforzarnos. ¿Ok? Ya arrancó también hoy Liceo del Reino. Estoy muy emocionado, estuvo padrísimo. Yo vi los salones el domingo, de verdad, todos los que trabajaron, los que vinieron a echar talacha, muchas gracias, muchas gracias. Si pueden un domingo o algo, váyanse a dar una vuelta y vean el fruto del trabajo, de las asoleadas, las raspadas. El día que vinimos a mover el tabique, les comentaba yo que no podía yo activar mi celular porque no me reconocía la huella de estar aventando tabiques, no me reconocía. Ahí está el esfuerzo, ahí está el fruto. Y no son los salones, es lo que Dios está haciendo en la vida de cada niño que entra a cada uno de esos salones. Y de verdad vamos a ver cosas bien, bien sorprendentes. Amén. Ok, pues vamos a la palabra, ya estuvo bien de comerciales. Y acompáñame a orar. Señor, te damos tantas gracias por tu palabra, te pedimos que esta noche podamos recibir. Sabemos que tú hablas, Señor, que tú nos exhortas, nos enseñas de muchas maneras. Y sabemos que está en nosotros disponer nuestro corazón para poder recibir lo que tu palabra nos quiere enseñar esta noche. Te bendecimos y te agradecemos porque tú sigues hablando, Señor, porque nos sigues edificando y nos sigues enseñando cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues hoy quiero que leamos un pasaje que está en el capítulo 17 del Evangelio de Lucas. Y vamos a leer a partir del versículo 12. Y es una historia que conocemos, ¿verdad? Habla de 10 hombres leprosos que dice que Jesús al entrar en una aldea le salieron de encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Versículo 14, cuando él los vio les dijo, id, mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Y hoy le puse por título a esta charla, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Y yo creo que la mayoría de los que estamos aquí podemos decir que hemos tenido un encuentro con Jesús, o varios encuentros con Jesús. En algunos casos son encontronazos, ¿verdad? A veces Cristo viene como una brisa apacible que te rodea y te envuelve,
Y a veces viene como una locomotora que te pasa encima y te despedaza y sientes que te desbarata, ¿verdad? Y te desmenuza. Pero todos hemos tenido un encuentro con Cristo. La pregunta es, ¿y después de ese encuentro qué? Y seguramente también varios de nosotros podemos conocer testimonios de personas que tuvieron encuentros muy fuertes con Cristo y después no pasó nada con sus vidas o incluso fue peor. Yo te puedo decir de mi testimonio personal, yo conocí a Cristo, fue un encontronazo literalmente. Cristo me hizo verme tal cual era, me quebrantó, me perdonó. Pero después tuve unos tiempos muy fuertes, unos tiempos donde yo me metía, lo buscaba, lo adoraba, y después no pasó nada. Y después de que no pasó nada, empezaron a pasar cosas que me hicieron estar en peor condición de la que estaba antes. Como dice la palabra, ¿verdad? Jesús me limpió. Pero de repente pues, los chamucos que se fueron llegaron, encontraron la casa limpia, barrida y dijeron, está chido, caben más, vengan para acá. Y eso muchas veces pasa porque nos quedamos solamente con el encuentro, con la experiencia, pero no buscamos el ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Cuando nosotros estamos teniendo esta experiencia con Jesús, tenemos que buscar qué sigue. Y aquí en este pasaje podemos ver tres cosas que es muy importante que nosotros podamos hacer y que podamos entender qué hacer cuando yo tengo un encuentro con Cristo. Lo primero que debo hacer, el punto número 1, es reconocerle. Reconocerle. Y cuando hablo de reconocer a Cristo, no hablo nada más de decir, pues es Cristo y ya, sino entender y tratar de entender en toda su magnitud lo que Cristo es. En Juan 1:12 dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Es decir, no basta nada más con decir, pues sí, fue Jesús, sino creer quién es Él. A eso se refiere cuando dice a los que creen en su nombre. Creer en su nombre significa, ¿qué significa su nombre? ¿Alguien se acuerda? ¿Perdón? Cristo, sí, pero su nombre, bueno, Cristo es ¿cómo lo podemos decir? Una manera de referirse a él, un título. Pero su nombre es Jesús, Yeshua, que significa el Salvador. Entonces cuando dice a los que creen en su nombre, significa primeramente creer que Él es el Salvador. Que efectivamente en Él encuentras la salvación y el perdón de los pecados y todo lo que sabemos que representa la salvación, reconocerlo a Él, pero es ir todavía más profundo. ¿Qué le dijo Pedro en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, cuando les preguntó, ¿qué dice la gente de mí? Y no, unos dicen que eres Elías, otros que eres un profeta, otros, bueno, ¿y ustedes qué dicen? ¿Qué le dijo Pedro? Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces, reconocer a Jesús como Salvador es reconocer toda la magnitud de lo que Cristo es. Jesucristo no podría ser nuestro Salvador si no fuera el Mesías, el Hijo del Dios viviente, el ungido, ¿verdad? Jesús no podría ser nuestro Salvador si no fuera el Cristo. Y entonces reconocerle implica reconocer su poder salvífico hacia nosotros, pero también reconocer su identidad. Primero como hijo de Dios, pero además como Dios mismo. Cuando Tomás pudo poner sus dedos en las llagas y en los huecos de las manos, en las perforaciones de Cristo, ¿qué fue lo que dijo? Dios mío, Señor mío. Es decir, reconocer a Jesús significa aceptar toda la magnitud de quién es Él, el Salvador, el Hijo de Dios y Dios. No podemos separar. Si tenemos solamente una parcialidad, nos quedamos cortos. No podemos ver solamente a Jesús como Salvador y desconocer o no reconocer o no aceptar o cuestionar qué es el Hijo de Dios o qué es Dios. Porque entonces su sacrificio no sería válido.
porque entonces el que habría muerto por nosotros hubiera sido solamente un buen hombre y no hubiera sido suficiente, porque no hubiera habido un sacrificio perfecto. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer después de ese encuentro es reconocerle. ¿Qué decían los leprosos cuando lo vieron? Jesús, maestro, ten misericordia. Ellos sabían quién era Jesús y sabían que Él los podía limpiar. Tal vez no entendían en toda la magnitud lo que se revelaría posteriormente acerca de Él mismo, porque mucho de lo que Él dijo se vino a revelar, se vino a quitar el velo de los ojos de los discípulos hasta que Jesucristo resucitó. Tal vez muchas de las cosas que Jesús les anunciaba y les predicaba antes de su resurrección para ellos no tenían mucho sentido, al grado de que cuando Él fue crucificado, pues se agüitaron, ¿verdad? Y se escondieron y pensaron que ya todo había terminado. Hasta que Jesucristo resucita, se revela y mucho de lo que Él les dijo acerca de sí mismo cobró sentido. Y nosotros tenemos que buscar esa misma revelación, que lo que leemos, que lo que escuchamos de Cristo sea una realidad para nosotros, tan innegable como fue para los primeros discípulos que lo vieron vivo. Leía un artículo que hablaba de algunos cuestionamientos en contra de la resurrección de Cristo, ¿verdad? Y decía, pues fue una mentira inventada por los apóstoles. Los apóstoles, o sea, especulando en teorías, ¿no? Y decían, los apóstoles lo sacaron de la tumba, robaron el cuerpo y luego fingieron la resurrección. Y entonces el argumento era, pues sonaba creíble tal vez, pero dices, cuando tú ves lo que sucedió después en la vida de los apóstoles, dices, lo dejaron todo, lo perdieron todo e incluso fueron torturados y martirizados por proclamar que Jesucristo había resucitado. Nadie acepta ese nivel de sacrificio por una mentira, sobre todo sabiendo que tú la inventaste. Sí. Entonces hay muchos argumentos, pero para ellos era incuestionable la realidad de la resurrección, y después se les reveló el papel de Salvador, pero también su identidad como hijo de Dios y como uno con Dios, como parte de ese Dios trino. Y no podemos concebir a Jesús de otra manera. Lo leíamos también en Hombría, no le quiero spoilear mucho a los que van a tomar módulo 1, pero dice, lo que tú piensas de Jesús define cómo vas a actuar y cómo vas a vivir. Entonces, paso número 1, algo de lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos un encuentro con Jesús es buscar reconocer en toda su magnitud quién es Él. ¿Quién es Él? Porque es un tema vital. Es un tema que define, dice Romanos 10:10, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así de simple. En Juan 3:36 dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no cree no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es indispensable que podamos entender y conocer y aceptar y reconocer a Jesús como lo que es o como quien realmente es. No es un maestro, no es un apóstol, no es un profeta, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. El alfa y omega, principio, el fin, el que fue, el que es, el que ha de venir, y nos podríamos pasar toda la noche declarando todo lo que Él es. Pero es bien importante que además de declararlo, lo podamos guardar en nuestro corazón, reconocerlo. ¿Qué otra cosa tenemos que hacer después de un encuentro con Jesús? Dice aquí que de los 10 que fueron sanados, uno regresó a darle gracias. Y quiero que veas aquí la diferencia. Fueron sanados los 10, ¿sí? Los 10 recibieron un milagro, pero el que regresó recibió una palabra al final y le dijo, tu fe te ha salvado. Fueron sanados los 10, pero solo fue salvo uno. ¿Por qué? Por causa de la gratitud.
Porque la gratitud te hace hacer cosas por esa persona a quien tú le agradeces, ¿verdad? Porque la gratitud te mueve a tratar de agradar y mostrar tu agradecimiento a esa persona, agradándole, haciendo lo que le gusta, tratando de complacerle, ¿verdad? ¿Alguien ha recibido sangre? ¿Alguien le han donado sangre? ¿Sí? ¿Cómo te sientes hacia las personas que donaron sangre para que tú? A lo mejor estás vivo porque esas personas donaron sangre. Dios tocó su corazón, ¿verdad? Mi papá recibió muchísima sangre y yo estoy profundamente agradecido con cada persona. Y cada vez que recuerdo eso, le pido a Dios que los bendiga y que los ayude y que los libre. Y le digo, Señor, manténlos siempre en condiciones de ser donadores, que no tengan que recibir. Ahí sí no es más bien, bueno, siempre, hasta ahí también es más bienaventurado dar que recibir, ¿verdad? Entonces la gratitud mueve muchas cosas. Dice en primera Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Es la voluntad de Dios que seamos agradecidos. El ser agradecido implica que reconozco el valor del regalo que me fue dado. Decía Cristo, hablando de los deudores, no a uno se le perdona una deuda pequeña y a otro se le perdona una deuda más grande, y pregunta, ¿quién es el que ama más? Al que más se le ha perdonado. Y cuando yo estoy consciente de todo lo que Dios me ha perdonado, cuando somos conscientes de eso, nuestro corazón no puede hacer otra cosa más que rebosar de agradecimiento porque hemos recibido algo totalmente inmerecido. Y algo que a mí me conmueve y me impacta, y también ya lo he comentado en otras ocasiones, es que normalmente si yo ofendo a Paco o si yo transo a Paco, yo como el deudor, el que lo ofendió, tengo que pagar. Le transé 5,000 pesos a Paco, pues los tengo que pagar yo porque yo soy el deudor, ¿verdad? Pero imagínate que con Dios tenemos una deuda tan grande que no la podemos pagar y entonces Él, el ofendido, paga la deuda. Dices, wow. Necesitamos entender la magnitud del favor, mi amado. No trivialicemos la gracia de Dios, no minimicemos la salvación como algo, ay, pues ya soy salvo ya. No, de verdad es algo mayúsculo en tu vida, porque define tu eternidad, cambia tu eternidad. Escuchaba una predicación de Billy Graham y decía, te tengo una buena noticia. Tú vas a resucitar y vas a vivir para siempre. Pero te tengo una pregunta. ¿Dónde quieres pasar esa eternidad? Ese es el tamaño y esa es la magnitud del impacto de la salvación en nosotros. Primero reconocemos, no la merecemos. Y después es un regalo tan grande que no lo podemos pagar con nada. Y eso solamente podemos agradecer. No tenemos otra cosa más que agradecer. Dice en Colosenses 3:17, y todo lo que hagas, sea de palabra o de hecho, hazlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Gratitud, mi amado. Cuando tengas un encuentro con Jesús, reconoce que no eras digno de que Él viniera a ti. Reconoce que no tenemos nada que pueda hacernos atractivos a sus ojos. Y sin embargo, Él vino a nosotros. Cuando incluso nosotros no podíamos llegar a Él, o inclusive ni siquiera teníamos la intención de llegar a Él. Entonces, uno de lo que hago cuando después de tener un encuentro con Jesús, tengo que reconocerle, tengo que buscar entender y pedirle a Dios que me ilumine y me ayude a entender y a discernir quién es Jesús, realmente quién es. Lo segundo, buscar y ser agradecido, reconocer su favor, reconocer su gracia, reconocer su misericordia. Y lo tercero,
¿Qué hacemos cuando tenemos un encuentro con Jesús? Obedecer. Si tú te fijas en todos los encuentros que había, al final Jesús daba una instrucción: toma tu lecho y anda. Siempre había algo que tenían que hacer. Muéstrate. Aquí les dijo: vayan y muéstrense. ¿Y qué hicieron ellos? Obedecieron. Y en la obediencia recibieron el milagro. Solo hasta que se dispusieron a ir, él podía haberlos sanado en ese momento, ¿verdad? Pero hasta que se dispusieron a ir, recibieron el milagro, recibieron la sanidad. Nosotros necesitamos aprender a Jesús, a obedecerle. ¿Se acuerdan el encuentro de Saulo de Tarso, que iba en el camino a Damasco y de repente se le aparece Jesús y le pregunta: ¿quién eres, Señor? Primero reconoció que quien estaba delante de él era el Señor y por eso le llama: ¿quién eres, Señor? Aunque no entendía y no se imaginaba a Jesús, y Jesús le dice: soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y entonces Saulo, cayendo en tierra, le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y te digo una cosa, esa es mi perspectiva personal, mi opinión personal. Ese fue el momento que cambió la vida y el destino de Saulo, cuando le dijo: ¿qué quieres que yo haga? Cuando estuvo dispuesto a obedecer. Y necesitamos aprender a obedecer. Porque en Juan 14:23 Jesús lo dice bien claro: el que ama, mi palabra guardará. Nuestra mejor manera de mostrar nuestro amor a Dios es a través de la obediencia. ¿Quién de ustedes ama a sus hijos? ¿A quién le gusta que sus hijos le desobedezcan? A nadie. Ahora, queremos que nos obedezcan porque yo soy tu padre y me tienes que obedecer, ¿no? Yo a veces exasperaba a mi mamá y ¿por qué? ¿Por qué? Porque soy tu madre y ya, ¿no? Y después de 3 chanclazos, pues ya no había argumento que valiera. Ya dije: pues está bien, ma. Pues no, queremos que nos obedezcan. ¿Por qué? Porque creemos que es lo mejor para ellos, ¿verdad? Si tú le dices: no, esta amistad no te conviene, ves, porque tú ves que esa amistad a lo mejor no le va a llevar a nada bueno, ¿verdad? Ya deja el juego, ya deja esto, o sea, buscamos siempre lo mejor para ellos. Pues así es Dios también. Nos da indicaciones, nos da instrucciones, nos da órdenes, porque Él sabe perfectamente lo que es mejor para nosotros. Nosotros muchas veces, a veces, no sabemos ni siquiera lo que queremos. El otro día estaba la nieta de Roger y estaba de malas porque tenía sueño. Y la niña no sabía. Le digo: Yana, el remedio para el sueño es dormirse. Pero no se quería dormir. O sea, tenía sueño, pero no se quería dormir. Entonces, como tenía sueño, estaba de malas. Y así somos nosotros. A veces ni siquiera sabemos lo que queremos. Mucho menos vamos a saber lo que realmente necesitamos. Pero Dios sabe exactamente lo que tú y yo necesitamos, y en función de eso es lo que Él nos manda a hacer, a dejar de hacer, a empezar a hacer, ¿verdad? Entonces, a aprender, a desaprender. Dios nos manda lo que nos conviene. ¿Es fácil obedecer a Dios? No siempre, no siempre. De hecho, Mateo 16:24 dice que Jesús les dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y entonces sígame. Ahora entendamos, la cruz es un instrumento de muerte. A la cruz se va a morir. Entonces, cuando Jesús nos dice que tomemos nuestra cruz, prácticamente nos está diciendo: tienes que morir tú, tienes que morir al yo. Tienes que morir a tus deseos, a tus pensamientos, a tus pasiones, a tu pecado, a todas esas cosas que te han metido en tantos problemas, para que pueda yo vivir en ti. Que podamos nosotros morir a nosotros mismos, para que podamos decir, como decía Pablo, déjenme, les estoy buscando la escritura.
en Gálatas 20:20. ¿Para qué nos manda Jesús a tomar nuestra cruz? La respuesta está en Gálatas 20:20, que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por sí mismo por mí. Por eso nos llama a tomar nuestra cruz, para que llegue el punto que podamos decir: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Ya no se trata de lo que yo quiero, ya no se trata de mis deseos, ya no se trata de incluso de mis anhelos. Él vive en mí. Él vive en mí. Y es tan importante, mis amados, que nuestras generaciones, nuestros hijos, nuestras hijas, nietos, bisnietos y hasta donde lleguemos, puedan ver a Cristo viviendo en nosotros, para que ellos puedan desear que Cristo también viva en ellos, para que ellos puedan anhelar la vida de Cristo en ellos, para que ellos puedan ser capaces también de tomar su cruz y seguirlo. Ciertamente nuestros hijos que han conocido el Evangelio desde pequeños, pues ya no han caminado por los mismos caminos, ¿verdad? Yo veo a mis hijos, ya están grandes, y yo me pongo a pensar en los rollos y las ondas en las que yo andaba a su edad, y digo: gracias, Señor, de verdad, gracias. Pero ellos tienen también su cruz que cargar, tienen también sus cosas a las que tienen que morir. No significa que están ya libres de todo pecado y de todo también, porque dice la palabra, hablando de los muchachos, que la rebeldía está ligada al corazón del muchacho, por naturaleza. De las primeras cosas que los niños aprenden, que nadie les tiene que enseñar, es a desobedecer. Si te fijas, a los niños pequeños les tenemos que enseñar a obedecer. Nadie les tiene que enseñar a desobedecer. Para esos se pintan solos o nos pintamos solos, ¿verdad? O alguno le enseñó a su hijo: no, hijo, tienes que desobedecer. No, ¿verdad? No, tienes que obedecer, tienes que hacer caso. Ya me imagino todas las recomendaciones hoy en las mañanas de las mamás, que le haces caso a la Miss, y si te, no, ¿verdad? Porque tenemos que enseñar la obediencia. La desobediencia solita se da. Entonces, por eso tenemos que aprender a tomar nuestra cruz, caminar con Él y decir: yo estoy juntamente crucificado con Él. No significa que vivimos en un estado de martirio, significa que mi vieja naturaleza quedó atrás, que mi vieja naturaleza está crucificada, que el viejo hombre está muerto, y que lo que estoy viviendo ahora, como dice aquí, lo vivo en la carne, y a veces mi carne me hace batallar, pero todo lo vivo en la fe en Él, por la fe en Él. Y entonces, por la fe en Él, aunque batallo con mi carne, yo digo: tengo que vencer a mi carne, tengo que dominar a mi carne para poder acercarme más a Él, para poder parecerme más a Él, para que su vida en mí sea cada vez más evidente, más manifiesta. Y si nosotros buscamos esas tres cosas, entonces te aseguro, no nos vamos a quedar solamente con la experiencia. A mí me da tristeza cuando platicamos con personas y nos hablan de que hace no sé cuántos años, en un retiro o en un congreso, tuvieron un encuentro con Jesús, pero vemos que o no han servido o no, o siguen batallando con muchas cosas, y decimos: ¿por qué? Y a lo mejor todos tenemos áreas donde seguimos batallando. Pero si nosotros aprendemos a reconocer a Cristo, a entender que Él es nuestro Señor y Salvador. Escuché a alguien decir: es que yo antes recibí a Cristo como mi Salvador, pero no lo había recibido como mi Señor. Y yo pensé: híjole, es que si no es tu Señor, no es tu Salvador. No es por separado, no es por etapas, es tu Señor y tu Salvador. Y yo creo que es en ese orden. Y entonces aprendamos a reconocerle. Si me ayudas, por favor, con el pianosaurio. Aprendamos a reconocerle, seamos agradecidos de verdad. Yo veo la cruz y me imagino todo el sufrimiento y digo: y fue por mí. Y yo a veces le pregunto: Señor, ¿por qué? No tengo nada que ofrecerte, tú no necesitas nada de mí.
¿Qué hay que te pueda ayudar que tú no tengas cuando tú creaste todas las cosas y solo hablaste y todo lo que existe fue hecho solo por el poder de tu voz? Y tienes millares y millares y millares, multitudes que nadie puede contar de ángeles alabándote y sirviéndote y ministrando en tu presencia. Y sin embargo decidiste morir por mí. Inútil, sucio, vil. Y ni siquiera dijiste, pues lo voy a hacer bueno para que valga la pena morir por él. En mi peor momento, en mi peor condición, tú me amaste al grado de morir por mí. Dices, ¿por qué, Señor? Y no lo entiendo, de verdad. No lo entiendo, pero ¿sabes qué? Lo agradezco con todo mi corazón. Y cuando mi fe flaquea y cuando estoy a punto de hacer alguna barbaridad, recuerdo lo que Él hizo por mí y digo, no puede ser. ¿Te acuerdas cuando la esposa de Potifar le dijo a José, ven y duerme conmigo? Y él le dijo, es que tu marido ha puesto todo en mis manos y no me ha negado nada solo a ti por cuanto eres su mujer. Pero José no dijo, ¿cómo le voy a hacer esto a Potifar? Dijo, ¿cómo voy a pecar contra Dios? Porque él reconocía que todo el favor que venía de Potifar hacia José venía de parte de Dios. Y cuando tienes un corazón agradecido, no te voy a decir que no te vas a equivocar, pero vas a regresar y decirle, Señor, perdóname, te fallé, menosprecié tu sacrificio por mí, no aprecié lo que tú has hecho por mí, he menospreciado tu sacrificio, perdóname. Deja que mi agradecimiento una vez más vuelva hacia ti, que mi amor pueda expresarse en gratitud y en hacer cosas para ti, pero no porque busquemos algo, sino porque estamos agradecidos por ti. Un hombre agradecido no le va a costar trabajo el paso 3, que es obedecer. Obedecer. Tomar tu cruz y decir, Señor, si para demostrarte mi agradecimiento tengo que tomar mi cruz y venir y morir, no importa. No importa. Gracias a Dios por esos encuentros, por esas experiencias, pero no nos quedemos ahí, mi amado, no nos quedemos ahí. Cuando estaba preparando esta plática, me estaba yo acordando de la película de Buscando a Nemo, el final del plan maestro para escapar de la pecera. ¿Te acuerdas de los pececillos esos? Que se iban a hacer los muertos y los echaron en una bolsa, los amarraron y ya van, sale la última escena que van adentro de la bolsa rodando por la calle, caen al mar y dice uno, ¿y ahora qué? Estaban en el mar, pero seguían adentro de la bolsa. Tenían que buscar una manera ahora de salir de la bolsa. Mi amado, hemos tenido un encuentro con Jesucristo, el Salvador, el Creador de todas las cosas, ha venido a encontrarse con nosotros. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Dios se ha acercado a tu vida, de cada uno de nosotros, se ha acercado a nuestra vida, se ha revelado a nuestra vida. Y yo te pregunto, mi amado, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Te quieres quedar con un bonito recuerdo? Créeme, te vas a perder la aventura más extraordinaria de tu vida. Busquemos ir por más. Busquemos decir, ¿quién eres, Señor? Así como le dijo Pablo, ¿quién eres? Y Pablo pasó toda su vida descubriendo quién era él y descubriendo quién era él y conociéndole al grado de poder decir, todo lo estimo por pérdida con tal de ganarlo a él. Todo lo tengo por pérdida y por basura con tal por ganar la excelencia del conocimiento de Cristo. Y lo conoció a tal grado que dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y todo empezó con una pregunta, ¿qué quieres que yo haga?
Si lo parafraseamos, es como si le hubiera dicho: ok, tú eres Jesús, el Señor. ¿Ahora qué? Pregúntate, mi amado. Y yo te animo a que esta noche llegues a casa y te tomes un tiempo, o mañana en la mañana, y que tú mismo te puedas preguntar: ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Y si ya estás sirviendo, y si ya estás en el camino y estás, vale también la pregunta: ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Porque queremos ver la gloria de Cristo resplandeciendo en nuestras vidas para iluminar a los que están a nuestro alrededor, empezando por nuestra propia casa. Amén. No te pones de pie, vamos a orar. Pónganse de pie, por favor. Sí, digo, ¿por qué no te pones? Perdón, ya se me traba la lengua. Vamos a ponernos de pie. Y Señor, muchas gracias. De verdad, Señor, gracias, porque tú te has acercado a nosotros. Había una brecha entre tú y yo, Señor, que yo no podía atravesar, que no podía cruzar, y tú viniste a mí. Gracias, Señor, porque no me desechaste, porque no me ignoraste, porque no me despreciaste, porque tu justa ira no cayó sobre mí, sino que por el contrario te acercaste a mí, Señor, y has propiciado esos tiempos de encuentro, esas experiencias contigo, Señor, que han marcado nuestras vidas. Pero te pedimos, mi Dios, que no nos quedemos solamente con la experiencia, sino que podamos ir más allá, a conocerte a ti, a reconocerte a ti, a saber realmente que tú eres el Señor, el Salvador, que tú eres el Cristo, el ungido, el Hijo del Dios viviente que vino a esta tierra para redimirnos, que tú eres Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, uno, indivisible, Señor. Que podamos reconocer que no hay nadie más grande, más hermoso y más glorioso que tú. Que podamos reconocer, Señor, que sin ti no tenemos nada. Que podamos ser agradecidos, Señor. Ayúdanos a no dar por hecho nada, Señor, a no sentir que merecemos algo delante de ti, porque la verdad es que no merecemos nada. No hay nada que podamos merecer, Señor, porque solamente es tu gracia y tu misericordia las que nos permite estar parados delante de ti en esta noche, orando y dándote gracias, Señor. Y pon en cada uno de nosotros un corazón dispuesto a obedecerte sin importar el costo, Señor. Dispuestos a dejar morir a ese viejo hombre, Señor. Que cada día vaya muriendo ese viejo hombre, nuestra vieja naturaleza, y podamos ir naciendo a un hombre nuevo, renovado, perfeccionado cada día. Y que llegue el día en que podamos decir: con Cristo estoy justamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Gracias, Señor, porque tú quieres vivir en cada uno de nosotros. Te amamos y te bendecimos. Gracias, Señor. ¿Por qué no cantamos un poco esta canción y decirle: Señor, tú eres hermoso?
hermoso eres, Señor. Cuando anochece puedo ver tu poder, tú ordenas las estrellas, las haces resplandecer, galaxias mueves al compás de tu voz, tu creación proclama que hermoso eres tú. Hermoso eres tú. Señor, te damos gracias porque nos has dejado conocer de tu hermosura, nos has mostrado tu majestad. Y te damos gracias, Señor, porque te has revelado en nuestras vidas y queremos conocerte más, y queremos conocerte más y profundizar más en nuestro conocimiento, en nuestra comunión contigo, Señor, para que nuestro corazón y todo nuestro ser esté cada vez más cautivado y enamorado de ti, Señor. Que podamos reconocer tu obra poderosa, majestuosa en nuestras vidas, Señor. Que podamos reconocer tu misericordia, tu gracia, tu provisión todos los días, Señor. Que no seamos indiferentes al favor que tú derramas día tras día sobre nuestras vidas, Señor. Y que estemos dispuestos como varones valientes, esforzados a obedecerte, Señor, a poner por obra tu palabra, a poner por obra todo lo que tú nos enseñas y nos mandas, Señor. Y que esa sea nuestra manera de darte gloria y decirte que eres lo más hermoso para nosotros, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Padre, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Pues vamos a dar gracias por los alimentos que vamos a compartir.